Sean bienvenidos una semana más a este proyecto que de momento todavía no me cansa. Casi se me olvida grabar hoy, casi se me olvida grabar esta semana y no lo iba a hacer dado que me enfermé y ando medio jodido de la garganta todavía, pero como sea aquí estamos, listos para hablar de tonterías una semana más. Pero sin antes hablar sobre las respuestas de la semana pasada. Esta vez sí hubo participación, se los agradezco mucho. Sigan así, para que tengamos de qué hablar durante la introducción del podcast, pues. En fin, la semana pasada pregunté sobre los hábitos o los rituales para dormir que tuviesen, aunque me comentaron que tal vez debía preguntar sobre todos los temas de la semana y creo que es algo que voy a hacer. O sea, no hacer como solo una pregunta a la semana, sino que voy a hacer más que una pregunta a la semana, de todo lo que hablé, qué es lo que te ha ocurrido o una anécdota, etcétera, etcétera. En fin, los comentarios que más interesantes me parecieron de la semana pasada, que la pregunta fue cuál era tu hábito o tu rutina para poder dormir. La primera dice así: naturalmente la respiración automática hace que no nos demos cuenta de que una fosa nasal siempre está apagada, excepto a la hora de dormir. Cuando me doy cuenta y me da miedo morir ahogado y olvido cómo respirar automáticamente, mi ritual para dormir es asegurarme de seguir respirando. Pobrecito. Pero sí, tiene toda la razón en eso. Porque es real que no te das cuenta de que tienes una fosa nasal tapada hasta que te acuestas a dormir y no concilias el sueño. Y si te concentras en respirar, como que el hecho de pensar en algo no te deja dormir. En fin, 2 personas me comentaron que no se pueden dormir si no ven memes o TikToks, o sea, cosas en redes sociales antes de dormir, porque si no, no concilian el sueño, no se concentran en dormir. Antes hacía eso cuando tenía Facebook en mi celular, luego pues lo dejé de tener, pero hacía lo mismo, de que no podía dormir si no compartía unos cuantos memes antes. El caso es que pues ya lo dejé de hacer y ahora puedo solo acostarme y dormir. Y el último fue, si tuviera que elegir entre las actividades, o sea, entre la rutina para dormir, dice que sería cubrirse el pecho con algo pesado. Si no se pone algo relativamente pesado sobre su pecho, no logra conciliar el sueño. No, esa parte no la entiendo. Bueno, sí, más o menos, porque pues yo no duermo si no abrazo mi almohada, pero pues ponerse algo en el pecho está cabrón. En fin, dicho eso, comenzamos con los temas de hoy. El primer tema es sobre la reencarnación. Vi un mini documental acerca del tema para poder hablarles de esto y realmente no se me quedó mucho porque la mayoría fue un poco de bla 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 y niños que hablaban sobre las experiencias, pero bueno, todos sabemos o relacionamos que la reencarnación es que al morir pues renaces en otra vida sin recuerdos, o según el hinduismo, hasta donde yo tengo entendido, puedes reencarnar no solo en otra persona, sino que también podrías reencarnar en un animal, en un bicho, etcétera, etcétera. El caso es que hay vida después de la muerte según la reencarnación. De lo mismo del documental, hay casos donde niños recuerdan su vida pasada y en este documental pues le hacían como que la entrevista a algunos niños. Un sujeto recopiló las entrevistas y las preguntas e historias que habían contado niños al respecto. Entonces, como, no sé, por ejemplo, hay un niño de 6 años que recuerda, bueno, en ese entonces 6 años, pero ya tiene sus años el documental, 6 años en el entonces, que recordaba que había sido policía de Nueva York y que recordaba que había muerto en acción, que le habían disparado. Otro niño, está cabrón, que literalmente recuerda que él es su propio abuelo. Según él, reencarnó en su nieto. Los recuerdos que tiene
son de él cuando era su abuelo, antes de que él naciera. Entonces, ese sí ha de ser muy macabro porque, no sé, solo había escuchado de otra cosa así en Futurama, en el capítulo en el que descubrimos que Fry es su propio abuelo. Y ya. Pero así de cabrón de que este niño recuerda haber sido su propio abuelo, ni siquiera me lo puedo imaginar. Pero conserva los recuerdos según sus padres, su papá más que nada, porque según su papá, cosas que le decía eran cosas que hacía su papá. En fin, una niña que despertó llorando, queriendo regresar a su vida anterior, en la cual era bailarina, y dio a sus padres detalles sobre su vida pasada, literal, dónde vivió, cómo solía vestir, dónde trabajaba, su nombre, inclusive dio el número de teléfono donde pudieron corroborar sus padres los datos de lo que había contado. Entonces, no, a ciencia cierta no se sabe por qué puede ser este fenómeno, pero se sabe que es real. De muchos niños que hablan sobre recuerdos que tienen de otras vidas, o que simplemente te hablan sobre temas que no deberían conocer, pero se da. Al parecer es real en toda regla. Tal vez no de la manera que esperábamos, pero la reencarnación parece ser real. Después de esto, pues, vamos a pasar al tema número 2, que es sobre experiencias paranormales. Como imagen anticonceptiva, imagina que estás durmiendo y tu descendiente a mitad de la noche viene a despertarte y a decirte: mamá, papá, morí quemado en esta casa hace años. Y tú así como que, duérmete, fue solo una pesadilla, no pasa nada. Y en la mañana siguiente, por curiosidad, investigas y resulta que efectivamente en la casa donde vives, o en la casa donde vives, hubo un incendio hace años. ¿Te imaginas el shock que podrías haber tenido solo por esa tontería? Entonces, hay experiencias paranormales así que le han pasado a varias personas, al parecer. O la típica, bueno, no sé, aquí en el sur de México la típica es de que un perro grande negro de ojos rojos te persiguió. Algún abuelo se la tuvo que haber contado a su nieto. Yo la escuché en un pueblito en que estaban contando historias de terror, y justamente tocó esa. A mí no me lo contó mi abuelo, yo no tuve la fortuna o desgracia de conocerlo. Pero mi mamá sí me lo mencionó. Es como que al parecer en todos los pueblos pasa eso. En mi caso, yo solo he tenido una experiencia paranormal. Fue durante mi estadía en la ciudad de Mérida, que estaba yo durmiendo y durante la madrugada me desperté porque me pareció que gritaran mi primer nombre desde fuera de la casa. Mi segundo nombre es Misa. Y nadie excepto mi familia me habla por mi primer nombre. Entonces me desperté y así como que qué raro. Y volví a escuchar que gritaran mi primer nombre. Entonces pues aceché por la ventana, o sea, hice un lado de la cortina, miré a ver afuera y vi que no había nadie. Entonces fue como que, ¿qué pedo? Bueno, no le di más importancia, y con la misma pues me acosté a dormir otra vez y volví a escuchar que gritaran mi primer nombre. Y dije, ya me acosté, no me voy a volver a levantar, y me dormí. A la mañana siguiente pensé, me han dicho que si gritan mi nombre en la madrugada, no salga a ver qué pedo, porque podría pasarme algo, y se me olvidó eso. Lo otro es de que me di cuenta es que estaba en una ciudad donde nadie me llama por mi primer nombre. ¿Quién rayos me gritaría así? Entonces ahí me medio asusté. Pero pues ya había pasado la noche y no soy de creer en ese tipo de cosas. Soy un poco escéptico al respecto, pero sin embargo sí escucho las historias porque me parecen muy interesantes. Igual mi abuela contaba que en su terreno, dos de mis tíos mi abuela tuvo siete
7, 9, no, 9 hijos y 2 de ellos atemporales. Digamos que el octavo y el segundo, les pasó que no salían de noche porque cuentan que en el terreno de mi abuelita, regresando a casa, vieron una sombra arriba de un árbol, que los estaba acechando, los estaba mirando cuando ellos estaban intentando volver. Y fue en diferentes épocas, pero los dos concuerdan en que era una sombra arriba de un árbol en el terreno de mi abuelita, y era una sombra verde, es lo que describen. ¿Qué fue? ¿Qué era? Jamás se supo. Mi abuelita se falleció y jamás lo vio. Mis tíos dejaron de vivir en esa ciudad, jamás volvieron a verlo, pero sí, a ambos les pasó que una vez vieron esa sombra verde. Y así hay historias de gente que les pasa cosas paranormales, pero por desgracia a mí solo me ha pasado lo de mi ventana, y la única que logró contarme mi mamá fue esta al respecto. Si tienes una anécdota paranormal que sea inclusive más interesante que la mía, déjalo en los comentarios y yo la leeré en la siguiente semana sin problemas. Me encontré igual unos amigos, pero la verdad es que tengo muy mala memoria y no se me quedó, pero estaban interesantes. Voy a intentar escribirlas y contarlas la próxima semana. Y el tema final de esta semana, para cerrar con este círculo misterioso, este triángulo, porque fueron 3 puntos, va a ser el fobias o miedos, porque pues estamos hablando un poco de experiencias paranormales. Bueno, no, una cosita más para agregar antes de terminar con el punto anterior, es que tengo una amiga que su mamá en su casa tiene muchas muñecas y juguetes de niños. A mí me pareció interesante porque yo creí que eran de mi amiga. Fuimos a que nos maquillaran de catrines para el evento de ese año. Fue hace como 2-3 años, no me acuerdo. Y el caso es que su mamá pues sabe de eso y ella nos maquilló. El caso es que me pareció muy interesante que toda su sala estuviese llena de juguetes. Y yo le pregunté a mi amiga así como que, oye, ¿por qué está lleno de juguetes? ¿Por qué tienes tantos? Y me dijo, no son míos, son de mi mamá. Y yo, ¿qué? Y ya su mamá se agregó a la charla y dijo, sí, son míos. Es que me gusta coleccionar juguetes porque los niños cuando los dejan de usar, dejan una esencia de sus almas en los juguetes. Y yo me quedé pensando, porque pues la mayoría eran muñecas, o sea, las muñecas de porcelana siempre dan un miedo que no manches, y sobre todo de noche, esos ojos que te siguen a todos lados, irrealistas, no pueden ser normales. Y más que te digan que los juguetes conservan la esencia del alma de los niños que jugaron con ellas. Y en ese momento comencé a sentirme incómodo en esa casa. Pero bueno, la señora lo ve como algo lindo, como algo adorable, y está bien por ella. Pero, esa es su historia. En fin, siguiente. Fobias o miedos. Es un tema sencillo, pero da mucho de qué hablar. Porque en mi caso, por ejemplo, yo le tengo fobia a las cucarachas. O no sé si es fobia o es asco, pero siento que no puedo verlas. O sea, de verdad, las veo y me dan ñañaras en todo el cuerpo. Un cosquilleo de que, manténganse lejos de mí, porque nomás no puedo. Pensarlo me erizó. ¿Qué más? De ahí, pues, una fobia que a mí se me hace interesante es la talasofobia. La talasofobia, si no me equivoco, es el miedo a lo que no ves en el océano. Que pienses que debajo de ti, en la oscuridad, o en la profundidad del océano, haya algo de proporciones inmensas, pero que haya algo. O también puede resumirse en el miedo al océano. Se me hace interesante porque no sé de dónde pueda venir ese tipo de miedo. Entiendo que
literalmente conocemos más del universo que del océano. Creo que conocemos como un 2 o un 3% de todo el océano, o de lo que hay en él. Pero bueno, al menos a mí no me causa esa fobia, pero entiendo que hay gente a la que sí. De ahí pues la ornitofobia es un miedo relativamente común, que tampoco la entiendo, sobre todo porque la ornitofobia es el miedo a las aves. Es algo tan común y que la gran mayoría de nosotros vemos a diario y no les damos importancia. Existen y ya, están ahí. Pero hay gente que literalmente tiene pavor a las aves, no las puede ni ver, ni en fotos al parecer, según lo que estuve investigando. Y el último miedo que voy a mencionar hoy, la última fobia, es la tripofobia, que es el miedo de los tripis. No, ya hablando en serio, la tripofobia es el miedo o la repulsión, porque a algunas personas no les da miedo, les da asco, que es generado al mirar o estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente orificios pequeños. Esto seguramente debieron de haberlo visto en Facebook, fue muy famoso hace relativamente poco, donde gente compartía este tipo de imágenes donde hay cosas con hoyitos o manos con hoyitos, y mucha gente estaba como que o asqueada o de plano les tenía miedo. Y algunas personas que simplemente les dio igual. Yo fui de las personas de las que les dio igual, les puedo ver y no pasa nada. Pero el caso es que hay gente que tiene esta fobia, y la mayoría de la gente al parecer le tiene asco. Pero el caso es que existe. Si tienes alguna fobia, igual deja en los comentarios. Y si tienes un miedo relativamente interesante o no común, lo estaré mencionando la próxima semana. Y bueno, chicos, este fue el podcast de esta semana. Fue un poquito más largo de lo normal porque pues leí los comentarios de la semana pasada. Y perdonen si este tema fue un poco pesado, porque entiendo que haya personas a las que de verdad no les gusta hablar de ese tipo de cosas, pero da para temas interesantes y da para hablarlo por horas si estuviera platicando con otra persona, sobre todo una persona que tiene anécdotas que contar. Trataré de grabar de alguien una de estas anécdotas para que no sea solo yo contándola, sino que alguien pueda compartirnos una de sus experiencias paranormales, o que sepa algunas, porque la verdad es que yo no me sé ninguna, no me ha pasado nada en la vida, por suerte o por desgracia, pero conozco personas a las que sí. Entonces veré si alguien me quiere prestar su voz y lo pondré aquí, o trataré de que alguien narre conmigo, al menos para cerrar este tema. Esto fue todo de mi parte por esta semana. No olvides de suscribirte si no lo estás, dejar tu comentario, dejar tu like. Y yo de verdad quiero ver sus anécdotas sobre estos temas, porque es muy interesante. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Misa. Chao.